Marcos capítulo 1, versículo del 1 al 8. Le voy a pedir a todos los padres de la iglesia que tomen a sus hijos y los sienten al lado, antes de entrar a la palabra del Señor. Marcos capítulo 1, versículo del 1 al 8. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, amada iglesia. Comienzo el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y sucedió como está escrito en el profeta Isaías: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Así se presentó Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, y llevaba puesto un cinturón de cuero, y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo, ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu presencia ha estado en medio de nosotros. Y hoy te ruego, Señor, que hables a la iglesia, que edifiques a tu pueblo, que nos desafíes. Y te pido, Señor, que de muchas formas trabajes con el interior de nuestro corazón, con los deseos de nuestra alma, con la actitud de nuestra vida, con el espíritu, Señor, de nuestra vida. Te pedimos, Padre, que tu palabra edifique la iglesia como solo ella puede hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y antes que te sientes, dile por lo menos a dos personas: a Dios le interesa tu historia. A Dios le interesa tu historia. En el día de hoy continuamos con la serie de Adviento, pero queremos hablar y reflexionar en el proceso donde tenemos la responsabilidad de enderezar nuestros senderos. Y mientras como iglesia, ¿verdad?, usted puede bajar el sermón desde el código QR, la pastora también lo va a estar enviando al chat de la iglesia. Así que pueden bajar el sermón, seguirme o utilizarlo para reflexionar en la semana. Mientras como iglesia viajamos a través del Adviento en acompañamiento del Espíritu Santo, hoy nos concentraremos en un mensaje un personaje y un mensaje particular. El profeta Juan el Bautista, y aunque hablamos un poquito de lo que él podía decir en medio de sus sermones, de su predicación, de su proclamación, el domingo pasado, queremos ser más enfáticos en esta mañana. Y mientras vamos colocando las piezas de la vida y el mensaje de Juan el Bautista, quisiera, ¿verdad?, que nuestro corazón y cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas, entre en una actitud de obediencia. Los pasos de la vida de Juan el Bautista, como los de María, los de Elizabeth y muchos otros, nos recuerdan lo importante de escuchar. Y un corazón obediente, escuche bien lo que le voy a decir, desarrolla la capacidad de escuchar. Yo no sé si usted nunca ha hablado con alguien y cuando usted está hablando con esa persona, antes que termine le contesta. Y así somos los cristianos con Dios. Dios nos da una instrucción o leemos algún texto bíblico que nos da instrucción, que hace algunos reclamos en nuestra vida personal. Sin embargo, nosotros queremos decirle al texto lo que tiene que decir. No, yo sé que el texto dice esto, pero yo creo que dice lo otro. Y hoy es importante que nosotros salgamos de este lugar desarrollando un corazón que sepa escuchar la voz del Señor. Si tienes a alguien al lado, dile: escucha. Y no es de los de allá, ¿sabe?
María escuchó la voz del Señor a través del ángel. Elizabeth escuchó la voz del Señor cuando empezó a ser preparada y a gestar a Juan el Bautista. José escuchó la voz del Señor cuando iba a decir: hasta aquí el matrimonio, yo no me caso con María. Escuchó la voz del Señor. Así que la obediencia a Dios también es importante, partir de la premisa que la obediencia a Dios, escuche bien, no siempre es fácil. La obediencia a Dios no siempre es fácil. Y hay cosas que Dios nos pide que generan emoción. Te llamo a esto, te voy a hacer grande, voy a hacer esto contigo, y todo el mundo se emociona con eso. Pero el llamado del profeta de Juan el Bautista no era un llamado que generaba mucha emoción, era todo lo contrario. El imperio y la gente los perseguía. Así que no había mucho aplauso en la vida de Juan el Bautista, sino que era todo lo contrario. Lo que Dios lo llamó a hacer no generaba emoción en él. ¿Acaso nuestra vida, escuche bien lo que le voy a decir, acaso nuestra vida no siempre está diseñada con esta idea de que cuando Dios me hable va a ser algo grande, pero a veces no va a ser algo grande? A veces son cosas simples. Pero nosotros estamos esperando que Dios nos hable de un montón de cosas grandes, y a veces Dios nos está hablando de tiempo. Dios nos está hablando de hábitos. Dios nos está hablando de responsabilidad. Dios nos está hablando de compromiso. Y son las cosas pequeñas que nosotros no queremos. No, los solteros se ponen contentos cuando Dios le habla de novio. Los matrimonios se ponen contentos cuando Dios le habla de casa. Y te voy a prosperar y voy a hacer un montón de cosas. Los predicadores se ponen contentos con: no, voy a abrirte un montón de puertas. Pero hay veces que Dios está buscando las cosas más simples en nuestra vida. Tiempo, compromiso, hábitos. El mensaje del Evangelio y la palabra de Dios, aunque la hemos cambiado y hemos tratado de torcer un poco, generalmente suena estridente en el corazón del hombre y la mujer. Cuando Dios habla, confronta. Pero nosotros pensamos que esta idea de que Dios me habló significa de que Dios te va a decir: vas por buen camino, lo estás haciendo bien. Generalmente las intervenciones de Dios es cuando lo estamos haciendo mal. Porque Dios no es nuestro cheerleader. Dios no es el responsable, Dios no es un animador. Dios no es un coach de vida. Claro, así es que le llaman ahora los coach de vida y toda esa cosa. Cuando nos da los tantrum, vamos donde el coach para que nos diga lo que tiene que hacer. Si hubiéramos ido donde el coach Juan el Bautista, nos hubiera dicho: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El problema no es el mundo en el que tú estás, el problema está en tu corazón. Y eso es estridente a nuestros oídos y corazones. También la obediencia muestra y es evidencia de que hay un corazón humilde. Y los corazones humildes siempre buscan la santidad. ¿Está conmigo? El Dios que irrumpe en la historia nos invita a hacer algo. Los corazones obedientes son corazones que confían en el plan del Señor. Cuando nosotros no podemos obedecer es porque no tenemos la capacidad de creer. El que cree, confía, y el que confía, obedece. La obediencia a Dios es resultado de nuestra confianza en Él. Y hoy yo quiero que usted pueda entender que cuando no confiamos en su plan, nuestros corazones empiezan a alimentarse de la desconfianza. Y cuando empezamos a desconfiar, hay algo que hoy se menciona todo el tiempo cuando alguien se siente mal: la palabra ansiedad.
Y hemos tomado la palabra ansiedad y la hemos normalizado y la hemos romantizado como una cuestión donde podemos vivir con ella todo el tiempo. Y el Señor nos está diciendo algo importante en el proceso de la preparación de su llegada. Yo necesito que sus corazones sean humildes y empiecen a confiar en mí. La ansiedad se genera cuando nosotros constantemente estamos pensando en qué puede pasar, en qué va a pasar, en las cosas que a veces no tenemos el control. Tú no tienes control de que alguien te choque tu guagua, pero tú tienes control de que si te mueres, ¿hacia dónde vas? ¿Usted está aquí? En el Adviento debe ocurrir todo lo contrario. Es una temporada de actualizar viejas promesas y de renovar nuestras esperanzas. Yo le voy a pedir a la pastora que vaya poco a poco pasando un papel en blanco. Y ahorita vamos a hablar de ese papel. Es tiempo, iglesia, de volver a creer. En este tiempo debemos recobrar la buena noticia de la paz y de la salvación. De la paz que sobrepasa todo entendimiento. De la paz que está por encima de cualquier situación. Ese shalom de Dios, ese príncipe de paz, se muestra de una manera distinta. La paz de Jesús no dijo, yo vengo a derribar a Roma. Él dijo, no, es que en medio de Roma voy a cumplir mi propósito. Él no dijo, voy a desentronar a Roma. Yo voy, escuche bien, yo voy a trabajar con el corazón de ustedes. Y estas no son una utopía. A veces nosotros pensamos en la paz y pensamos que paz es sentirnos bien. La paz puede estar en medio de sentirnos mal. Hemos romantizado la paz como una cuestión de que todo mi entorno va a estar súper bien. Y nosotros tenemos que entender, y lo he repetido en varias ocasiones y quiero hacer énfasis en esto otra vez. En el mundo tendremos aflicciones, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Vas a tener momentos duros, vas a tener momentos complejos. Sin embargo, yo estoy en control de todas las cosas. Herodes sembraba muerte para sostener el poder. Pero el rey de nuestra vida siembra esperanza, porque es un rey distinto, que se despojó de su trono para ir detrás de ti, de tu casa, de tu matrimonio, de tu familia y de todo lo demás. La llegada de ese rey, hermano y hermana, nos invita a una preparación y anticipación. Esa preparación requiere varias cosas y mire para acá, oír. Oír, diga conmigo oír. Escuchar. El Dios que rompe la historia nos invita a oír, nos invita a arrepentirnos, nos invita a obedecer. 3 cosas importantes para la preparación de la llegada del rey. Tengo que aprender a oír, tengo que arrepentirme y tengo que cambiar mi corazón a una actitud de obediencia. Si hay un lugar donde uno puede ver la desobediencia de la gente es cuando pastorea. No hay mejor lugar. Como una montañita donde tú te paras y constantemente vas a ver la capacidad del pecado en la vida de la gente. La obediencia no es algo que podemos posponer. Es un llamado a la espera. Pero no es una espera pasiva, es más bien una activa, donde nos ocupamos de nuestro corazón, de nuestras familias. Y para esto el Señor, desde tiempos del profeta Isaías, afirma que enviaría un evangelista para que prepare el camino. Y el evangelista enviado es Juan el Bautista. Y si Juan el Bautista fuese predicador hoy, yo creo que no todas las iglesias o muy pocas iglesias lo quisieran tener en su altar. Porque era un mensaje estridente. No era este mensaje, todo va a estar bien, te vas a sentir bien, Dios te ama como quiera, puedes vivir como te dé la gana. No, es un mensaje distinto. Es
un mensaje de arrepentimiento, de cambio, de transformación, de que a Dios le toca una parte, pero mis decisiones también me llevan a ese proceso. Hoy debemos actualizar nuestra obediencia. Y Juan el Bautista hace un llamado claro a la purificación, a la preparación de los caminos y las sendas. Él está diciendo, el esperado viene de camino y llegó el tiempo que el agua y el fuego me purifiquen. Todo el mundo habla de fuego para hablar en lenguas, pero el fuego purifica. Todo el mundo habla de fuego para hablar del bautismo del Espíritu Santo y de lo que pasó en Hechos 2, y fuego para aquí y fuego para allá. El problema es mucho fuego pero poca purificación. Y eso no es el mensaje del Evangelio. Choca, contrasta, no es lo que la Biblia dice. El que es bautizado con Espíritu Santo y fuego también empieza a haber un proceso de transformación, de cambio, de sanidad, de renovación, de obediencia. Así que ese evangelista llamado Juan el Bautista está hablando del bautismo del agua y del bautismo del Espíritu Santo y fuego. Y Juan el Bautista no estaba hablando de una cuenta regresiva, sino de un proceso necesario. Su grito era, tienen que preparar sus vidas. Su grito e intensidad no se dedicaba a motivar, él no era el motivador, no, era un llamado a la santidad. ¿Cuán duro es ese llamado? Un llamado a la santidad. Y esta segunda semana, este segundo domingo de Adviento, viendo al Dios que irrumpe en la historia humana, que la palabra nos recibe con un llamado urgente a la acción, Juan el Bautista está informando que la profecía de aquella llegada de aquel Mesías se ha cumplido. Y esa aseveración de Juan apunta a una palabra importante: arrepiéntanse. Pastor, estamos en Navidad, vamos a hablar de fiesta, de la estrellita de Belén. Es que cada señal era una notificación del cielo. Usted sabe, cuando le llegan las notificaciones, era una notificación. La estrella, los magos, cada una de esas cosas era una notificación que apuntaba a lo mismo: arrepiéntanse, porque el rey viene de camino. La palabra que Juan utiliza para arrepiéntanse en el texto original implica un cambio interno en el corazón. No era una cuestión de ropa, no era una cuestión solamente de lo que hacíamos, sino de los por qué lo hacíamos. ¿Estamos haciendo iglesia para parecernos a la otra o estamos haciendo iglesia porque estamos respondiendo al Evangelio? ¿Estamos haciendo cosas en nuestra iglesia que es porque aquella iglesia lo hace y porque aquella mega church lo hace, o es porque estamos respondiendo al Evangelio? ¿Cómo administramos los fondos de la iglesia? ¿Cómo hacemos misiones? ¿Cómo hacemos ministerio? ¿Cómo hacemos media? ¿Cómo proyectamos? ¿Es una respuesta a imitar o es una respuesta a la palabra del Señor? ¿Cómo yo administro mi matrimonio? Es una respuesta a la palabra del Señor. ¿Cómo hacemos evangelio? Yo tengo que ir otra vez a la palabra. Así que, no, hermano, y yo sé, gracias Jan por ese aleluya. Yo sé que esto es difícil en Navidad, esto es difícil. Yo sé. Esta acción de arrepentimiento es una acción que antecede al encuentro con el que viene. Este es el tiempo, escuche bien lo que le voy a decir, hermano, de cambios internos. Sin embargo, esos cambios internos deben ser precedidos también por un proceso personal de identificar nuestras áreas problemáticas. Y quiero darle una noticia: todos tenemos áreas a pulir. Todos tenemos áreas a mejorar. ¿Verdad? Ahora ya no nos sentamos a criticar, nos sentamos a hablar de áreas a mejorar, ¿verdad? Porque usted sabe, estamos en la era de la generación de cristal. Y hay que tener cuidado con las expresiones que utilizamos, porque alguien se puede sentir lacerado. ¿Usted se imagina a Juan el Bautista buscando otra palabra para arrepentimiento? No, Juan el Bautista comenzó a gritar en el desierto: arrepiéntanse y conviértanse y enderecen los caminos,
porque el rey viene de camino. Yo quiero hacer varias preguntas. ¿Con qué tú te encuentras luchando hoy? ¿Y usted sabe qué? A lo mejor usted superó la lucha que tenía en el 2022, pero en el 2024 tiene otra. A lo mejor la ansiedad es distinta. A lo mejor las preguntas son distintas. A lo mejor los retos familiares son distintos. Los retos, Padilla, ¿cuántos años tiene ya de casado? 34. Dios te ayude, mi amado hermano, tanto que yo te quiero. Los retos de los primeros 5 años no son los retos de 34 años de casado. Ahora la casa está, mira, vacía. De vez en cuando llegan los nietos por allí, José Alexia a cachetear, ¿verdad? Otra pregunta, ¿cómo están tus ganas de servir? Cuando se hace un llamado para el servicio, ¿dónde estás? ¿Cómo respondes a eso? Y estas 2 preguntas nos pueden guiar, y menos, podríamos hacer 20 más. Estas 2 preguntas nos pueden guiar a ese proceso de revisión espiritual. A veces nosotros, aquí hay contables y que hay gente que le encanta trabajar en finanzas y tocar. No se gasta aquí, se pone allá, hace esto. Pero si hiciéramos lo mismo detalladamente con el tiempo de nuestra vida y nuestro corazón. Llegó el tiempo de auditar nuestra vida. Y en la auditoría no solamente se cuentan números, sino que se hacen recomendaciones para mejores procesos administrativos. Esto hay que mejorarlo, esto hay que cambiarlo, esto hay que reducirlo, este gasto debe eliminarse porque se está haciendo doble aquí. Y se entra en un proceso de reflexión para ver qué está ocurriendo con lo que hay ahí. La vida de Jesús nos muestra la manera correcta de actuar, mi hermano. Y a veces estamos buscando el poscatero tal o aquel persona tal para ver cómo yo voy a actuar. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo del 22 al 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, es alegría, es paz, es amabilidad, es bondad, es fidelidad, es humildad, pero también es, ¿sabes qué? Dominio propio. Si tú auditas tu vida, te vas a dar cuenta en qué áreas no tienes dominio propio. Yo no sé ustedes, pero yo conozco personas que no necesitan comprar algo. Y no voy a mirar a nadie, voy a tratar de mirar a la luz de aquí. Tienen 10 zapatos rojos, pero tienen uno rojo más. Tenemos 20 televisores en casa. Pero si ponen uno en especial, lo compramos. ¿Dónde lo vamos a poner? No sabemos, pero lo compramos porque está en especial. Si nosotros empezamos a revisar nuestra vida, ¿y saben por qué esta es la manera correcta de un cristiano actuar? Y el escritor de Gálatas dice lo siguiente: porque no hay ley que condene estas cosas. Amabilidad, fidelidad. Usted es fiel a donde Dios le ha sembrado. Usted es fiel al ministerio donde usted está sirviendo. Mire para acá, hoy es domingo, el pastor está predicando. Usted es fiel a su casa. Usted es fiel al llamado que Dios le hizo. Aquí yo tengo varias personas estudiando. Aquí hay gente en seminario, en aquí, allá. Mire, si usted no es fiel, Merian, si usted no es fiel a los objetivos de la clase, ¿qué pasa? ¿No pasa? F, 0. ¿Qué hay que hacer en algunos momentos dados? Mire, hermano, en algunos momentos dados, habían días que yo no quería ir al seminario. Yo decía, ¿cómo voy a hacer este trabajo? No lo entiendo, no quiero leer, esto es en inglés, mi cabeza no se adapta a esto que me están diciendo. Pero yo tenía que hacer un esfuerzo y eso se llama dominio propio. ¿Cómo yo domino mi corazón? ¿O acaso son los sentimientos? Porque la Biblia dice que el corazón es ¿qué? Es engañoso. Los sentimientos no deben dirigir nuestra vida cristiana. Pero también hay un llamado en el proceso. Y así como Juan el Bautizador preparó el camino para la manifestación de Dios en la persona de Cristo, la iglesia también tiene una responsabilidad y un llamado. Y parece que la iglesia se le ha olvidado preparar el camino. La iglesia está pendiente al cafecito del domingo. La iglesia está pendiente a los tenis blancos del pastor.
pero estaremos pendientes a lo que Dios nos pide. La iglesia está pendiente a la calidad de las luces. Esos televisores hay que cambiarlos porque es que pastor, tiene que verse más clarito, tiene que ser, ¿verdad? No compremos los Hisense, compremos los LG. La cámara, hay que estar pendiente al detalle de la cámara. Y yo no estoy diciendo que la calidad, no debemos estar pendientes a esto. Estoy diciendo que dónde están nuestras prioridades cuando somos iglesia. Nuestro trabajo no es impresionar a la gente que nos ve y nos escucha. Nuestro trabajo es preparar el camino. Nuestro trabajo es preparar un camino para que la gente se encuentre con Cristo. ¿Por qué somos enfáticos en la enseñanza? Porque no queremos que alguien venga a la escuela bíblica y escuche algo que no es bíblico. ¿Por qué somos enfáticos y cuidadosos con este altar? Porque desde aquí se proclama vida. Ay, pastores, que usted no invita al predicador trending del momento. No lo queremos aquí. Aquí no importa el predicador, importa el contenido. Y a veces el problema de los que predican es que el contenido es uno y las acciones chocan. Y Juan estaba diciendo, hay que preparar que nuestro discurso vaya de la mano con lo que nuestras manos hacen. Es notable que el escritor tomó del evangelio, ¿verdad?, partes de dos profetas, Isaías y Malaquías. Cuando tú haces un estudio exegético te vas a dar cuenta que Marcos 1:2 proviene de Malaquías 3:1. Y mientras que el texto de Marcos 1:3 proviene de Isaías 40:3. Así que el escritor está tomando textos del Antiguo Testamento y está haciendo afirmaciones. Y Marcos atribuye ambos textos al mismo profeta. Sin embargo, esta práctica nos revela algo interesante en las comunidades cristianas primitivas. Estas comunidades leían la historia de Israel a través de los ojos de la historia de Cristo. No era la historia de Pablito, no es la historia de Juancito, no es la historia de Santiaguito. Es que yo leo el texto sagrado a través de la historia de Cristo. Ese es mi lente de interpretación. Y aquellas iglesias primitivas entendían esto. El llamado de Juan el Bautista es que de arrepentimiento, es sobre arrepentimiento. ¿Y cómo debemos arrepentirnos? ¿Qué dice él? Deben limpiarse porque Dios va a irrumpir en la historia. Deben prepararse porque algo nuevo Dios va a hacer. Y Juan usa la palabra bautizo, que significa, mire para acá, sumergir. La implicación de sumergir viene de una práctica judía muy antigua, que es el miveh. Y el miveh es un valo ritual, ¿verdad? Es un ritual en la cual las personas atestiguan de su pureza. ¿Qué pasaba para que la gente hubiera inmersión en el proceso? Que si yo hacía algo que era impuro espiritualmente, impuro sexualmente, yo tenía que sumergirme para limpiarme. Así que después de haber pasado por una situación impura, esto les limitaba y no les permitía participar de las actividades religiosas de la comunidad. Y Juan el Bautista está diciendo, vamos a tener que bautizarnos para lo que Cristo va a hacer. Necesitamos sumergir nuestro corazón y nuestra vida para lo que Dios va a hacer. Y Juan el Bautista hace uso de esto para llamar al pueblo y predicar de que Dios está cerca. Y esto debería generar corazones arrepentidos. Más aún, iglesia, el bautismo o ritual de limpieza que Juan utiliza es asociado con una completa transformación de la persona. Y Marcos capítulo 1, verso 4, este bautismo era el bautismo de arrepentimiento. La palabra que Juan utilizaba para arrepentimiento era metanoia. Y la palabra metanoia se utiliza para hablar de ese baño ritual, de esa limpieza, para evidenciar la transformación absoluta. Usted no recuerda que antes, especialmente allá en Humacao, en los barrios de Puerto Rico, cuando algo estaba mal, ¿verdad? Y siempre habían sus brujitas de los barrios. Decían, tú tienes que ir a hacer una limpieza. ¿Se recuerda? ¿Alguien lo llegó a escuchar? Porque era una cuestión tradicional. Pero se entendía de que si algo estaba mal, tenían que ¿qué? Hacerse una limpieza de esa. Aquí es distinto. Aquí el Señor nos dice, el único que puedo limpiarlo soy yo. El único que puedo sanarlo soy yo.
No son las hierbas, no es el humo que le echan por encima. Es mi gracia. Es mi sangre, es mi sacrificio. Yo soy la evidencia. Mira, hermano, no hay mejor cloro que la sangre de Cristo. Más aún, ese bautismo ritual de limpieza que Juan está utilizando está asociado a ese proceso de transformación. Y la historia humana está plagada por destrucciones, guerras, avaricias y deseos de poder. Mira, hermano, si hay un lugar donde yo he visto el deseo de poder es en la iglesia del Señor. Y no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando a veces de los líderes de la iglesia. Deseos de poder, deseos de aplauso, deseos de reconocimiento. Y si alguien no me honra, ese alguien no es de los míos. En medio de la avaricia y de los deseos de poder, hoy yo quiero invitarte a preguntar cómo está tu vida. Usted tiene un papel por ahí, ¿verdad? ¿Usted tiene el papel? Yo dije en principio del sermón que hoy era una mañana de renovación de promesas y de esperanza. Y antes de ir cerrando el sermón de esta mañana, yo quiero que usted se pregunte, ¿qué promesa usted hizo y se le olvidó en el camino? ¿Y usted sabe qué? Hoy yo no me estoy parando en este altar diciéndole a usted que yo he sido perfecto en mi proceso. A mí también se me han olvidado promesas en el camino. Yo también he olvidado cosas que le he dicho al Señor. Pero hubo un tiempo en mi vida, antes de muchas cosas, que yo decía, Señor, pero si yo te entregué mis estudios y mira lo que me pasa, si yo hice esto, yo renuncié a este trabajo por ir al campamento, yo renuncié a esto, yo hice aquello y mira aquel que vive como le da la gana y mira lo bien que le va. Mira lo bien que le va. En medio de esas realidades, a veces nuestra fe es trastocada. Pero yo quiero decirte algo. Aunque al hombre y a la mujer ese camino le parezca recto, a lo mejor tú estás diciendo, oh, le va bien, está próspero, está bendecido, vive al garete, pero le va bien. No, la Biblia dice que su fin es camino de muerte. Mire para acá, iglesia, vale la pena enderezar nuestras sendas. Vale la pena reflexionar en cómo está nuestra vida. Hoy, ¿cómo está tu vida? Pero quiero hacerte otra pregunta. ¿Cuán dura ha sido tu historia? El Dios que irrumpe la historia de la humanidad en medio de los propios desastres que los humanos han generado. Mira, hermano, la mayoría de nuestros problemas, o yo voy a decirlo así, el 100% de nuestros problemas están generados por nosotros mismos. Nuestras malas decisiones. Pero el problema es que tomaste una mala decisión y después vas a tener que cargar con eso toda la vida. No le eches la culpa a Dios. Si tú lo hiciste, hay que ajustarnos los pantaloncitos y la falda y decir, Señor, acompáñame en mi proceso de ser responsable de lo que yo decidí. Y yo sé que usted no quiere escuchar eso en Navidad, pero está en Riviera. Lo va a escuchar. Hoy, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Qué cosas duras te han hecho olvidar tus promesas? Pero yo también quiero decirte algo. Que Dios en medio de tus problemas desea irrumpir en la historia de tu vida. Que Dios no te quiere dejar así con todos los problemas encima. Que Él a veces nos lleva a ese rincón donde pensamos que ya no hay solución. Pero ese Dios al que vemos en el Adviento nos está diciendo, tranquilos que yo vengo de camino. Tranquilos que yo envié a uno que me antecedió para que gritara en el desierto. Y este Juan el Bautista se iba al desierto porque no lo querían en la ciudad. A Juan el Bautista no lo querían en las sinagogas, nadie lo reconocía como profeta. Hoy el cristianismo le reconoce como profeta, pero el judaísmo de aquel entonces no le reconocía como profeta. Cuando Dios irrumpe, trae una nueva posibilidad. Una vida sumergida en la presencia del Espíritu Santo. En ese proceso,
hay una nueva posibilidad. Parecía que no ibas a vencer tu depresión, hay una nueva posibilidad. Parecía que no lo ibas a lograr, hay una nueva posibilidad. Parecía que no ibas a triunfar, parecía que tu matrimonio se iba barranco abajo, hay una nueva posibilidad. Parecía que no ibas a vencer tu momento difícil a nivel ministerial, hay una nueva posibilidad. Posibilidades de gracia, posibilidades de favor. Y hoy, mientras yo voy terminando el sermón, si usted tiene bolígrafo, sáquelo. Porque usted tiene un papelito ahí, mire hermano, ese papelito no va a resolver nada, eso no es milagroso, nadie le echó aceite ni fue a Israel. No estamos vendiendo eso aquí. Pero ese papelito, usted no le va a poner su nombre. Usted lo que va a poner en ese papelito es qué promesa y qué esperanza usted necesita renovar hoy. A Dios no le interesa cuántas veces te caíste en el camino. A Dios le interesa cómo vas a responder hoy a una nueva posibilidad de gracia. Hay cosas que recibimos como dádiva de Dios, mi amado, pero hay otras que nos toca cultivarlas. Dios te da una esposa y un esposo, pero te toca cultivar el matrimonio. Dios te da un trabajo, pero te toca a ti cultivar la buena administración. Estás dando a Dios lo que es de Dios, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de tiempo. Ese encuentro con el joven rico nos rompe todo lo que pensamos, que Dios quiere solo el 10% de nuestro tiempo. Dios lo quiere todo. Hoy hay nuevas posibilidades. Y yo quiero hablar un poquito para cerrar sobre el texto en nuestra realidad. La historia de este hombre extraño que llama al pueblo al arrepentimiento y a la renovación es un desafío a tu comodidad. Es un desafío a lo rutinario. No siempre el llamado a la renovación de la iglesia o de nuestra fe viene por vías tradicionales. A veces Dios nos muestra la crisis de la comunidad y nos está diciendo, respondan. No hay profeta, no hay predicador, pero si nosotros solamente estamos enfocados en que, y mire hermano, yo creo que la iglesia hace un buen trabajo aquí adentro a nivel programático, pero la iglesia tiene que entender que no fuimos llamados para ser productores de eventos, sino para ser hacedores de discípulos. Cuando nos detenemos a pensar en nuestro compromiso personal de fe y en el trabajo como iglesia que estamos realizando en el mundo, ¿qué realidad política o cultural nos está desafiando a renovar nuestra presencia y trabajo en el mundo? ¿Qué cambios sociales exigen que digamos, no, nosotros creemos en la psicología, nosotros creemos en la ciencia, nosotros creemos en todo eso, pero ustedes no nos van a cambiar a nosotros nuestra predicación? La palabra es el libro fundamental del mensaje de esta iglesia. Y hoy también quiero preguntar algo. Ay, pastor, no va a haber culto de damas, caballeros, hombres, mujeres. No. La iglesia de la Biblia tampoco las tenía. Y sobrevivió. De hecho, se multiplicaban. ¿Qué formas de ser iglesia se han vuelto obsoletas y no responden a las necesidades espirituales de las nuevas generaciones? ¿Estamos siendo contextuales o nos estamos olvidando de la gente que tenemos que alcanzar? Dado que siempre las nuevas o las buenas nuevas del evangelio ofrecen una alternativa de vida, tengo que preguntarte, ¿qué estás haciendo con eso? Ponte de pie en esta hora. Juan, y mire para acá, líderes de la casa, hermanos. Juan entiende que hay algo importante en su ministerio. Y Juan dice, no se trata de lo que yo voy a hacer, se trata del que viene detrás de mí. Es uno más grande que yo. Y cuando Juan hace esa inferencia, Juan está diciendo algo poderoso. Está diciendo, ya yo me medí delante de él y él es más grande. Ya yo sé cómo es él.
Yo conozco su altura. Si todos entendiéramos esto, iglesia, no habría competencia en el interior de la iglesia. No había competencia de ministerio. No había competencia de pastores. No había competencia de iglesia aquella o la otra. Juan el Bautista, en medio de su sermón, adopta una actitud de esclavo. Mire para acá. Y Juan dice: Él es tan grande que yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Esta tarea solamente la hacían los esclavos gentiles. Llegaba la gente a la casa, si era alguien importante que tenía calzado, entonces el esclavo tenía que venir y quitarle la sandalia. Y Juan está diciendo: yo soy tan y tan pequeño delante de él que ni siquiera soy digno de ser su esclavo. Y a veces tú te crees que eres el más importante del mundo. Y Dios nos está diciendo: no, esto no se trata de nosotros. Se trata del que viene detrás. No, pastor, no, se trata del que viene detrás. Yo no soy el centro, estaba diciendo Juan. Yo solo predico lo que el pueblo necesita realizar para su llegada. Juan está aclarando su grandeza y a la vez su diferencia. El que viene tiene poder para yo tengo la capacidad de sumergirlos en agua. El que viene tiene la capacidad para sumergirlos en el Espíritu. Yo puedo hablar de pureza con agua, pero Él va a hablar de pureza con fuego. ¿Tienes tu papel listo? El que viene puede cambiar nuestras vidas. Y hoy yo quiero cerrar este momento, mi hermano, renovando promesas y enderezando nuestro sendero, con un solo fin: cómo yo espero al Señor sumergido. Y hoy, como estoy hablando de promesas viejas, yo quiero que usted incline su rostro ahí porque vamos a hacer algo importante. Le damos gracias a la gente que está conectada con nosotros en el live. Gracias por estar aquí acompañándonos. Dios les bendiga.